Si el gol es la salsa del fútbol, su celebración puede ser el picante. Marcar un gol es un éxtasis para cualquier futbolista, pero en ocasiones esa alegría se convierte en un gesto de rabia o reivindicación que puede no gustar a todo el mundo. A lo largo de la historia hemos visto celebraciones de todo tipo, con la afición, en solitario, reivindicativas, de amor. Los hay que se lo dedican a su mujer, a sus hijos y hasta a un ser querido que ya se fue. Hay otros que prefieren dedicarse al baile, o incluso hay futbolistas para los que marcar un gol no es un sinónimo de alegría. Cada futbolista lo celebra a su manera, pero hay ocasiones en las que una celebración puede dar la vuelta al mundo. Hoy en Memorias del Fútbol recordamos las celebraciones más extrañas y polémicas de la historia. Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal y visita nuestra página web memoriasdelfutbol.com. Además, si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en el canal, te sugiero que te suscribas a nuestra newsletter y que nos sigas en el canal de Telegram, donde te avisaré cada vez que suba un vídeo. Comenzamos este repaso retrocediendo hasta el año 1997, cuando en un partido entre el Atlético de Madrid y el Valencia, el brasileño Leandro Machado decidió celebrar un gol imitando a un perrito orinando. La afición rojiblanca no se lo tomó nada bien, por lo que el chorrito ficticio de Leandro solo duró unos segundos. Algo muy parecido hizo el mexicano Cuauhtémoc Blanco en 1999, cuando tras marcar un gol ante el Atlético Celaya, decidió celebrar el gol, emulando que orinaba en el arco rival. Aquellos festejos fueron una falta de respeto, pero hay otras celebraciones que son menos sutiles y que directamente van dedicadas a la afición rival. El clásico español de 1997 se recordará por los cortes de manga de Giovanni, que tras marcar el gol de la victoria del Barcelona en el Bernabéu, se quedó a gusto con esta butifarra dedicada a todos los madridistas. En 2019 Bale hizo un gesto algo más tímido en el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid, aunque en ninguno de los dos casos los jugadores fueron sancionados. En 1999 el Real Madrid visitaba al Barcelona y tras un polémico partido, Raúl González marcó el definitivo 2-2 en los últimos minutos. El delantero blanco se llevó el dedo a la boca y celebró el tanto mandando callar a todos los seguidores culés. La instantánea dio la vuelta al mundo y hasta Cristiano Ronaldo le emularía años más tarde. Los brasileños son conocidos por su alegre carácter a la hora de celebrar los goles, pero aunque sus bailes suelen ser bien acogidos, hay celebraciones que superan lo políticamente correcto. Eso es lo que le pasó al trío brasileño del Real Madrid formado por Robinho, Roberto Carlos y Ronaldo, que tras un gol de este último, se tiraron al césped de Mendizorroza para imitar a una cucaracha. Ellos se lo pasaron en grande, pero la imagen era tan ridícula para su club y para sus rivales que dejaron de hacerla. En 2011 Balotelli jugaba en el Manchester City y estaba siendo objeto de muchas críticas por sus comportamientos fuera de los terrenos de juego. En los días previos al derbi de Manchester, su casa se incendió por unos fuegos artificiales y la prensa se le echó encima. Ajeno a lo que decían de él, Super Mario esperó a su duelo con el United y respondió sobre el terreno de juego. Aquella histórica tarde el Manchester City ganó 1-6 en Old Trafford y Balotelli celebró el primero de sus 2 goles con una camiseta que decía "Why always me?", que en español significa "¿Por qué siempre yo?". Los bailes que Vinicius Jr. hace cuando marca con el Real Madrid han traído alguna polémica, pero nada comparado con el gesto que el brasileño hizo cuando jugaba en Brasil. En 2018 Vinicius solo tenía 17 años, pero protagonizó una polémica celebración tras marcar un gol ante Botafogo, uno de los grandes rivales de Flamengo. Todo se remonta a un derbi de 2008 que también ganó Flamengo,
y que provocó una crisis en su rival, con el presidente dimitiendo y los jugadores llorando en una rueda de prensa. Desde entonces la torcida de Flamengo le recuerda esas lágrimas a los seguidores de Botafogo, y Vinicius recordó una polémica celebración de Sousa en la que se recreaba aquella escena. Otra celebración dedicada al rival fue la que Carlos Tevez hizo en el Superclásico de 2004 frente a River. Su gol ponía el empate a 1 en el minuto 89, y el Apache celebró el tanto imitando el aleteo de una gallina, mote por el que se conoce a los millonarios popularmente. No es ningún secreto que Paolo Di Canio es simpatizante de la ideología fascista, pero en sus últimos años como jugador de la Lazio, lo demostró sin tapujos. El delantero italiano celebró varios goles con el típico saludo de los nazis, aunque él siempre alegó que simplemente estaba escenificando el típico saludo que se hacía en el antiguo Imperio Romano desde muchos siglos antes. En 2013 el griego Giorgios Katidis imitó al italiano con otro saludo nazi, pero en este caso aquel festejo sí tuvo grandes consecuencias. El jugador fue expulsado de la selección griega de por vida y fue multado y suspendido por todo el año por su club, el AEK de Atenas. El 14 de julio de 1995, Boca le ganó a River por 4-1 en la Bombonera, y Maradona y Canilla celebraron uno de los goles dándose un apasionado beso en la boca. Aquella celebración dio mucho que hablar por el contexto de la época, pero 15 años más tarde se repitió la historia en Inglaterra. Un gol de Paul Scholes en el último minuto daba la victoria al United frente al City, y Gary Neville le mostró su reconocimiento con otro beso en la boca que no fue indiferente para nadie. Un poco más subida de tono fue la celebración del italiano Cristiano Lucarelli, que tras marcar un gol con el Livorno, nos deleitó con unos movimientos un tanto eróticos y dignos de ser codificados. Fuera de lugar también estuvo la celebración de Daile Galle, que se bajó los pantalones ante la afición rival, o la de Mario Jurovski, que se quitó los pantalones y se los puso en la cabeza. Más escandaloso fue lo que ocurrió en México en 2011. Chivas ganó 5-1 a los Tecos, y Marcos Fabián celebró uno de los goles emulando un tiro en la cabeza de su compañero. El jugador alegó que hizo ese gesto por un videojuego, pero lógicamente la prensa mexicana criticó su poca sensibilidad, sobre todo teniendo en cuenta que México es uno de los países con más asesinatos del mundo. Algo parecido le pasó a Neymar cuando tomó el banderín como un rifle, e incluso a Cavani, que tras su clásica celebración de matador, acabó expulsado. Pero si ha habido un futbolista que se pasó de la raya en sus celebraciones, fue el inglés Robin Fowler, que en 1999, y en el derbi de Merseyside entre el Liverpool y el Everton, celebró un gol emulando que esnifaba la línea de cal. El delantero respondió con este gesto a los aficionados del Everton, que le llamaban drogadicto, aunque recibió una sanción ejemplar por su gesto. Fowler fue suspendido por la Federación Inglesa con 4 partidos y tuvo que pagar 32.000 libras de multa. Pero no solo los jugadores celebran los goles, y hay entrenadores que se exceden con los triunfos de su equipo. Uno de los más pasionales sin duda es José Mourinho, que tras eliminar al Barcelona en el Camp Nou en la Champions de 2010, se recorrió todo el campo para buscar a la afición italiana. Valder le recriminó el espectáculo, y el encargado de los aspersores intentó fastidiar la celebración interista activando el riego. Sin duda fueron unas imágenes que quedaron para la historia. Estas han sido algunas de las celebraciones más polémicas de la historia. Si recuerdas alguna que falte en este listado, escríbelo en los comentarios. Dale a like si te gustó el vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete si no lo has hecho a Memorias del Fútbol.